Quiero cambiar de tema y hablar sobre algo que afecta a muchísimas mujeres, lamentablemente, que es el cáncer de mama o afectado. Y los factores hereditarios pueden elevar hasta 10 veces el riesgo de tener un cáncer de mama. Estoy en contacto con la mastóloga, la doctora Diana Montoya, matrícula nacional 88.641. Diana, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro la saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? Un placer saludarte. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a contar a la gente qué es, Sí. qué es, qué es un cáncer de mama, qué tipo de tumores, por qué son generados. Mira, un cáncer de mama, para que se entienda claramente, es un grupo de células que dejan de comportarse en forma normal. Entonces, se replican, se reproducen, crecen en forma alocada, por así decirles. Entonces, no tienen el ritmo ni siguen las indicaciones precisas de las células del órgano. Entonces, como empiezan a crecer, forman un nódulo. Primero, un nódulo muy pequeño que va a ser detectado sobre todo en imágenes. Esa etapa se llama subclínica, y después, si uno no lo detecta, digamos, a tiempo, y eso va creciendo, se va a hacer palpable, se va a hacer cada vez más grande y va a tener la posibilidad de afectar por vía linfática los ganglios u otros órganos por vía sanguínea. Eso es un poquito, en forma sencilla, lo que es un cáncer en cualquier órgano. Ujú. El factor hereditario, ¿qué incidencia tiene en todo esto? Mira, los cánceres, la gran mayoría de cánceres mamarios son esporádicos, es decir, ocurren por un montón de factores que tienen que ver, bueno, con las hormonas, con el ambiente, con un montón de consideraciones que hacen que esas células se comporten en forma normal. Hay un pequeño porcentaje, que es el 10% de los cánceres de mama, que se explican y cuyo origen está pautado por una alteración genética, es decir, un gen que está mutado, hay una mutación genética que explica que en esa familia se desarrolle con más frecuencia un cáncer de mama. Y digo familia, ¿por qué? Porque cuando hay una mutación genética, nosotros lo vamos a poder trasladar, y se va a ir trasladando de generación en generación. Entonces, cada uno de nuestros hijos va a tener 50 y 50% de probabilidad de heredar una mutación o no, porque pueden heredarse por vía materna o por vía paterna. Son importantes siempre las dos ramas, las dos vías de herencia. Ujú. Y las probabilidades claramente aumentan cuando hay una carga genética. Claro, sí, cuando hay carga genética pueden haber muchas mutaciones. Hay algunas que tienen muy alta probabilidad, que son estos genes que nosotros hablamos siempre, que se llaman BRCA, que cuando uno es portador de ese gen mutado, realmente la probabilidad asciende mucho, puede llegar al 70, al 80% a lo largo de la vida. Hay otras mutaciones que se llaman de riesgo moderado, que cuando están presentes dan un poquito más de riesgo, pero no tanto, menor del 40%, no es tan alto a lo largo de la vida. Entonces, depende un poquito, cuando hay una mutación, qué gen es el que esté mutado, y eso establece un poquito el riesgo para esa persona. Y cuando sucede todo lo contrario, no hay ningún tipo de antecedente, ¿hay alguna incidencia en términos porcentuales que digan, mira, independientemente que no haya una incidencia genética, el factor de Sí. riesgo es del tanto por ciento? Mira, hay un riesgo habitual, que es el de la población general, que de por sí, por ser mujeres y por edad, simplemente porque el cáncer de mama es más frecuente a medida que va aumentando, que vamos creciendo, no es una enfermedad de pacientes jóvenes, sino el tiempo más frecuente en que se desarrolla es entre los 50 y los 60 años, el riesgo de la población general es un 12%, es decir, uno no es que tiene un 0% de probabilidad de desarrollar un cáncer de mama. Ese 12% es simplemente por ser mujeres. Ese riesgo va aumentando a medida que se van sumando los factores de riesgo. Los hereditarios uno los puede medir, pero hay otro tipo de factores que están relacionados con el ambiente, con la exposición a hormonas, con algunas características
hasta del estilo de vida. El sobrepeso, el consumo de alcohol, el sedentarismo, son todos factores que van aumentando el riesgo relativo a tener un cáncer de mama. Entonces todo eso se va sumando a lo largo de la vida y puede ir aumentando ese porcentaje, a veces en forma mínima, otras veces, si sumamos muchas cosas, en forma más importante. Tal cual. Prevención, hablemos de prevención, Sí. que me parece que es la punta más importante en cualquier estadio. Sí, lo más importante, y sobre todo porque ¿sabes qué? Uno sigue viendo, el cáncer de mama es el más frecuente en el mundo, y esto se ha mantenido a lo largo de los años. Entonces decimos, no nos cansamos de hablar de la importancia de la prevención, porque las chances de curación están directamente relacionadas con la detección temprana de la enfermedad, y eso solo se puede hacer con una mamografía y una ecografía, algo tan simple como eso. Entonces, no tener miedo, hacer esos controles que son indoloros, por más que a veces, bueno, los pacientes se quejan un poquito de la mamografía, pero son estudios realmente que tienen un beneficio muy importante. Y nosotros siempre decimos, bueno, la edad que se recomienda para comenzar los estudios, por lo menos en nuestro país, y eso lo determina la Sociedad Argentina de Mastología, es a partir de los 40 años. Una mamo y una eco por año realmente permite detectar lesiones muy chiquititas, a veces como nódulos, a veces como microcalcificaciones, son esos puntitos de calcio que recién empiezan a mostrar que algo extraño está pasando ahí, y quizás prevenimos algo que va a aparecer dentro de 5 o de 10 años, y eso es muy bueno. Cuando se aborda una noticia de estas características, ¿cómo se aborda el paciente? ¿Cuál es el tratamiento que se le da? Porque es una noticia fuerte. Mira, no sé si hay una mejor manera de decir, bueno, tenemos que hacer algo. Uno siempre quiere hacerse los estudios y volver a casa, y hasta el año que viene no volver a ir al médico. La verdad es esa. Siempre digo que primero lo que uno planifica en relación al tratamiento va a estar definido. Primero, por lo que encuentro enfrente. No es lo mismo tener enfrente un tumor, un nódulo, que yo lo palpo, que mide 3 centímetros, a tener una imagen subclínica que quizás mide menos de 1 centímetro. Por supuesto, son dos escenarios totalmente distintos. Eso es lo primero, la parte anatómica, lo que veo. La segunda parte siempre es importante, siempre que sea posible, tener información de ese nodulito en relación a si tiene relación con las hormonas, si tiene algunas moléculas específicas que marquen su tratamiento, es decir, lo que ese nódulo lleva adentro. Entonces, bueno, saber el estatus de la axila, si es una axila negativa, si es una axila positiva. Con todo esto, uno establece como una situación de base y dice, bueno, esto lo vamos a tratar. Generalmente, los puntos que uno tiene para tratar son la cirugía, por otro lado los rayos, que a veces son necesarios, la radioterapia, y por otro lado, a veces, no siempre, se necesitan tratamientos un poco más agresivos, como puede ser la quimioterapia o incluso tratamientos hormonales. Pero eso no es obligatorio que todo nódulo de mama va a hacer quimioterapia. Por eso siempre trato de bajar la angustia con respecto a la realización de los estudios, porque a veces son detectados muy tempranamente y con procedimientos sencillos van a tener arriba del 90% de curación. Diana, ¿esto es exclusivo de mujeres o también puede haber cáncer de mama en hombres? Puede haber cáncer de mama en hombres, no es exclusivo de las mujeres. Y voy a ampliar un poco la cosa, porque es, por un lado,